Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pueden tomar, perdón, enseguida tenemos el mensaje a cargo del hermano Francisco Soto con el título Humildad, Misericordia y mi conciencia. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. Señor Padre Santo, Todopoderoso, gracias por tu gran amor y misericordia. Señor, gracias porque podemos estar aquí reunidos, Señor, unidos, Padre Santo, como hermanos en Cristo, dándote la honra y la gloria, Señor. Gracias por esa bendición. Te suplico que en este momento que nos disponemos a estudiar tu palabra, seas tú el que hables al corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos aprender de ella, Señor, y ponerlo en práctica en nuestra vida, Señor. Úsame para tu honra y tu gloria, Señor, para que pueda compartir con mis hermanos tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Santo. Por favor, Señor, te pido todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, pues ya el título del tema, hermanos, ya lo han escuchado, quizás lo vieron desde el día de ayer ahí en los boletines. Dice humildad, misericordia y mi conciencia, ¿sí? Si definiéramos, hermanos, la palabra humildad y misericordia, a lo mejor encontraríamos una amplia definición que podemos aplicar a muchas áreas y muchos aspectos de nuestra vida. Pero en esta mañana, hermanos, quiero que tomemos dos definiciones muy sencillas de humildad. Vamos a pensarlo como la cualidad que nos permite a cada uno de nosotros ver nuestro pecado y tratar con él. Así lo vamos a entender. Y en ese sentido quiero que entendamos la palabra humildad para este tema. Y misericordia, hermanos, es esa cualidad también que nos permite a cada uno de nosotros ver el pecado de otro con ojos de amor, confrontándole con compasión cuando así sea necesario. De esa manera, hermanos, misericordia, y de esa manera humildad y conciencia. Ahorita vamos a empezar a ver qué entendemos por conciencia o cómo lo relacionamos o cómo podemos relacionar estos tres términos. Ya leímos, hermanos, el pasaje base del cual vamos a partir, porque vamos a utilizar algunos otros pasajes de la palabra de nuestro Dios durante el mensaje, pero de ahí vamos a partir. Uno de los muchos males, hermanos, común para todo ser humano, ¿sí?, causado por el pecado, cuando el hombre falló allá en el huerto del Edén y que perdimos ese estado de inocencia que tenía el ser humano, pues uno de esos muchos males, hermanos, fue la afectación, hermanos, a nuestra conciencia, ¿sí? Entendiendo, hermanos, por conciencia, también un concepto muy sencillo, el conocimiento. Actualmente, hermanos, le podemos dar este sentido porque ahorita vamos a ver que con anterioridad, antes de que el hombre pecara, no podíamos tomar así este concepto de la conciencia. Pero actualmente esa conciencia, hermanos, es esa herramienta o ese conocimiento que tenemos cada uno de nosotros del bien y del mal, que nos permite enjuiciar nuestros actos. La conciencia habla para enjuiciar nuestros actos, ¿sí? Y enjuiciarlos, ¿qué quiere decir? Bueno, si es conocimiento del bien y del mal, pues decir si lo que hacemos está bien o está mal, ¿sí? Si nuestros actos fueron buenos o fueron malos, si pecamos o no pecamos, dicho de otra manera. Y esa es la conciencia que cada uno de nosotros tenemos. Sin embargo, hermanos, podemos ver, si leyéramos el relato del Génesis, que inicialmente no era así, porque el ser humano no tenía el conocimiento del mal. Conscientemente y voluntariamente
hacía el ser humano, allá Adán, hizo solamente por un tiempo el bien y solo conocía el bien y voluntariamente obedecía a Dios y se sometía a Dios y vivía haciendo solamente el bien y su conciencia entonces estaba enfocada solamente a ese bien. Lo podemos ver ahí de las palabras que le dijo la serpiente a Eva, ¿verdad? Para convencerla de que comiera. Dice, después de que le empezó a hablar así bonito y luego dice, al final concluye la serpiente diciéndole a Eva que no moriréis, les dice, con que les dijo Dios que van a morir si comen de este árbol, dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, dice, y seréis como dioses. Ahí le agrega la serpiente eso para hacer más atractivo el asunto para el ser humano. Dice, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Quiere decir que antes no sabían, o sea, antes vivían conforme a la voluntad de Dios que había sido escrita en sus corazones y haciendo el bien. Pero a partir de que el hombre peca, viene este conocimiento del bien y del mal, y ahora nuestra conciencia es esa herramienta que Dios nos ha dado para poder enjuiciar nuestros propios actos y poderlos catalogar como buenos y malos. ¿En base a qué? A la palabra de Dios. No hay otro, no tenemos otra base jurídica sino la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Y antes de ese evento, como ya dijimos, el ser humano conscientemente y voluntariamente vivía conforme a la voluntad de Dios. Y ustedes dirán, Adán no tenía la Biblia completa. Ciertamente no tenía la Biblia, pero tenía la ley de Dios completita, escrita en su corazón, hermanos. Dice allá Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Sí? Ya distorsionada, en los gentiles y en nosotros, hermanos, bien distorsionada, a causa del pecado, pero fue escrita inicialmente la ley de nuestro Dios en el corazón del ser humano y allí está, ¿sí? Allí está, ¿sí? Entonces, no la podemos quitar, no la podemos borrar, ¿sí? Y por eso aún la gente que no conoce a Cristo, hermanos, siente cierto remordimiento cuando peca, cuando hace algo contrario a la ley de Dios. Aunque a veces está tan entenebrecido el entendimiento, dice la palabra de nuestro Dios, tenemos una coraza tan fuerte ya en nuestro corazón que hay gente que no siente, pareciera que no siente remordimiento de hacer cosas a veces muy malas, ¿sí? Pero al final ahí está la ley de Dios escrita en el corazón del ser humano, fue escrita desde un inicio, hermanos, y allí estaba para que el hombre la cumpliera, y el hombre vivía en un inicio cumpliendo esa ley de Dios al 100% en su relación con Dios, en su relación con la creación completa, en su relación con su semejante, que en ese caso, para ese momento, eran dos personas, ¿no? Que era Adán y Eva. Sí, pero regresando, hermanos, a nuestra realidad actual, ya no estamos en ese momento, ahora nuestra conciencia, nuestra vida completa ha sido afectada, ¿sí? A tal grado, hermanos, que dice la palabra de nuestro Dios que ahora no hay quien haga lo bueno. En aquel tiempo, Adán y Eva vivían haciendo lo bueno antes de pecar, pero actualmente, dice la palabra de nuestro Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Totalmente, hermanos, inclinados al mal. Y de todo ese mal, hermanos, que tristemente traemos y que es mucho y que lo manifestamos de muchas formas, vamos a enfocarnos hoy al mal, la forma en que ese mal afectó a nuestra conciencia. Y vamos a ver con un ejemplo bíblico
aquí con algunos ejemplos bíblicos, uno de ellos lo acabamos de leer, cómo quedó afectada nuestra conciencia. Dijimos que la conciencia era esa capacidad de enjuiciar nuestros actos, y calificarlos de buenos y malos. Pero ¿qué sucedió en el primer momento que debió utilizar Adán su conciencia? Cuando Dios llega con él y le dice, ¿qué has hecho? Comiste del árbol que te dije que no comieras. ¿Qué hizo Adán? ¿Cómo estaba la conciencia de Adán en ese momento? Y díganme si la utilizó correctamente. ¿A quién le echó la culpa? A su mujer, a Eva. ¿Fue capaz de enjuiciar su acto y reconocer que él había hecho mal? No. Le echó la culpa a Eva. ¿Y qué le dice? La mujer, y luego todavía un poquito a Dios, que tú me diste. La mujer que me diste hizo que yo comiera. ¿Sí? Entonces, desde allí vemos, desde ese primer momento, hermanos, vemos cómo nuestra conciencia fue afectada y en lugar de ser capaz de enjuiciar nuestros actos, tendemos a enjuiciar y echar la culpa a los demás. Y así, hermanos, Adán transmitió ese daño a todos nosotros. Y hasta la época actual tenemos ese daño que nos acompaña a cada uno de nosotros. Y es más fácil, hermanos, emitir juicios en contra de los demás que enjuiciar nuestros propios actos. Dijéramos en palabras más sencillas, es más fácil echarle la culpa a los demás que reconocer nuestra culpa. Y para ver más claramente, hermanos, este pecado que nos aqueja a todos nosotros, vamos a recordar una historia bíblica, hermanos, que nos la sabemos todos bien, desde muy pequeños, ¿sí? Y es la historia de Jonás. ¿Se acuerdan de él? Vamos a ver qué pasó con Jonás y qué pasó allí con su conciencia y cómo andaba Jonás. ¿Qué les parece? ¿Sí? Dice el capítulo 1, los primeros 2 versículos de Jonás. Bueno, Jonás fue un profeta en el pueblo de Israel, donde estaban las 10 tribus. Se ubica, hermanos, durante el reinado de Jeroboam II, entre los años 820 y 779 antes de Cristo. Él fue comisionado por Dios para ir a predicar contra Nínive, ¿sí? Le dio esa comisión Dios, porque Nínive era una nación pecadora y Dios le da esa comisión. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esa era la situación de Nínive. Y ahí estaba Jonás, profeta de Dios, y Dios le dio una encomienda. ¿Qué hizo Jonás? De inmediato hizo maletas y de inmediato se dirigió a Nínive para cumplir el mandato de Dios, hermanos. No hizo eso. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué obediente Jonás, tan obediente que ya no quería saber nada de Dios, se fue lejos, quería irse de la presencia de Dios. Esa fue la realidad de Jonás. ¿Cómo se desarrolla la historia, hermanos? Todos ya la sabemos, no vamos a leer todo el libro de Jonás. Ya sabemos, el mar se embraveció mientras él
iba ahí en la nave que tomó para ir a Tarsis. Jonás es lanzado al mar y es tragado por un gran pez. Y dice Jonás 2:10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. A diferencia de Jonás, el pez sí obedeció a Dios, ¿sí? Mandó Jehová al pez, fíjense, mandó Jehová al pez y el pez sí le obedeció. Seguramente le dijo en el lenguaje del pez, le dijo Dios, ve y vomita a este hombre en tal parte, y el pez sí obedeció. Y fue y vomitó. A diferencia entonces de Jonás, ese pez sí obedeció, pero Jonás ni idea ni intención de obedecer a Dios. Continuando, hermanos, con la historia de Jonás, dice en el capítulo 4, el versículo 1, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Recordemos qué sucedió con Tarsis, hermanos. ¿Fue destruido por Dios? No. Dios tuvo misericordia de ese pueblo. ¿Y qué sucedió con Jonás cuando vio que Dios tuvo misericordia de ese pueblo? Dice que se enojó en extremo, se apesadumbró en extremo y se enojó hasta la muerte. Tanto que le decía a Dios, mejor quítame la vida, estoy muy enojado porque los perdonaste. Ya te lo había dicho yo desde un principio, que tú los ibas a perdonar y por eso no quería venir yo a predicar, por eso me apresuré a huir a Tarsis. Eso le dijo Jonás a Dios. Y todavía Dios, con toda la calma del mundo, le dice, oye Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Pero ahí estaba Jonás, enojado. Si regresáramos al capítulo 2, donde Jonás hace una oración estando dentro del vientre del pez, en algún momento de esa oración, hermanos, encontramos que Jonás reconoce su pecado y le dice a Dios, Señor, te desobedecí. Ahorita me doy cuenta que te desobedecí. Mira, tú me dijiste que viniera a Tarsis y a Nínive, y yo me apresuré a irme a otro lado, a huir de ti. Reconozco mi pecado y te pido que me perdones de ese pecado. No, en la oración sí reconoce la grandeza de Dios, reconoce quién es Dios, pero no reconoce su pecado. No hay esa humildad en Jonás que le permita tratar con su pecado, reconocer su pecado. Jonás estaba tan enojado que seguramente por su mente pasaba, ¿cómo es posible que tengas misericordia de esos seres tan malvados? Esas personas tan pecadoras, los hubieras destruido como lo habías decidido inicialmente. Esa era la situación de Jonás, eso era lo que mostraba su enojo, aunque no lo leemos textualmente ahí en la palabra de nuestro Dios, pero dice que se enojó en extremo hasta el grado que quería que Dios le quitara la vida. En lugar de mirar hacia él y darse cuenta que él había desobedecido a Dios y tratar con ese pecado que él venía cargando. No lo hizo de esa manera Jonás. ¿Cómo vemos, hermanos, allí la humildad de Jonás? ¿Le permitió ver su pecado y tratar con él? No.
No, tan no fue así, hermanos, que miren lo que hizo después Jonás. Dice Jonás capítulo 4, los versículos del 5 al 11. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía a la ciudad. Fíjense, todavía tenía la esperanza Jonás de que sí destruyera Dios la ciudad. Se sentó allí y dijo, voy a esperar el tiempo a ver si sí destruye Dios esta ciudad tan pecadora. Y dice que preparó Jehová allí para él una calabacera. Necesitaba otra lección Jonás, hermanos. Si Dios le quería dar otra lección a Jonás. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, creció en una noche, hermanos, creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró. Sí, imagínense al otro día que ya venía el sol fuerte, se da cuenta que creció una calabacera muy bonita y que le ofrecía una sombra bien bonita. Entonces se alegró Jonás grandemente, dice, por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, sí, durante la noche del siguiente día, hermanos, mientras Jonás dormía y esperaba que destruyera Dios a la ciudad de Tarsis, ahí estaba esperando a ver qué sucedía con la ciudad, dice que Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Sí? Se ha enojado porque había Dios destruido una planta, pero esperando que destruyera a una ciudad. ¿Sí? Y le dijo Dios a Jonás, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Cómo vemos, hermanos, a Jonás? ¿Cómo vemos la humildad de Jonás? ¿Tratando con su pecado o tratando con el pecado de los demás? ¿Quién iba a tratar con el pecado de Nínive? Dios. Dios. Jonás solo tenía una tarea: irles a predicar, nada más. Esa era la tarea que Dios le había encomendado. ¿Quién iba a decidir si los perdonaba, no los perdonaba, qué hacía con ellos, si los destruía o no? Era Dios. Dios es el que trata con el pecado de todos nosotros. No nosotros, con el pecado de los demás. Tenemos una tarea: tratar con nuestro pecado. Por eso tenemos esa conciencia, para poder decir si nuestros actos son buenos o son malos, basados en la palabra de nuestro Dios. Y día con día lo ponemos en práctica, hermanos. Al término del día, o a lo mejor durante el día, cuando en el momento que le fallamos a nuestro Dios y somos conscientes por el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo, de que le hemos fallado, en ese momento poder decir, sí, Señor, te fallé, perdóname, ayúdame. O al final del día, hermanos, cuando hacemos recuento de todos nuestros hechos y le podemos decir al Señor, Señor, fallé en esto, fallé en esto, fallé en esto, fallé en esto. Y a lo mejor si nos pusiéramos a hacer una lista más detallada, nos llevaríamos mucho tiempo cada día diciéndole a Dios en qué fallamos.
un pecado de Jonás, haber desobedecido a Dios. A lo largo de todo el relato no encontramos el momento en el que Jonás haya tratado con su pecado y se haya humillado delante de Dios, reconocido su pecado y haberle pedido perdón a Dios por su pecado. Dice la palabra de nuestro Dios que nos es más fácil ver la paja del ojo ajeno que ver la viga que tenemos en el nuestro. Bueno, ya vimos en cuanto a humildad que le falló un poquito a Jonás. ¿Qué hay respecto a la misericordia? ¿Qué pasó con Jonás respecto a la misericordia? Dijimos que la misericordia es esa cualidad que Dios nos da para poder ver el pecado de los demás con ojos de amor, ¿sí? Sobre todo cuando nos hace daño a nosotros ese pecado, ¿sí? Porque cuando no, pues ni en cuenta, ¿no? Que siga la gente pecando, pero cuando somos afectados por el pecado de otro, allí viene el problema. Y allí es donde tenemos que aplicar esta palabra, misericordia, ¿sí? Esa cualidad para poder ver el pecado del otro con ojos de amor. ¿Qué sucedió con Jonás? ¿Mostró misericordia, hermanos, en algún momento? No, él estaba allí fuera de la ciudad esperando a que Nínive fuera destruido. Y el mismo Dios le dice, oye, no voy a tener yo misericordia de esta nación. Tú te entristeciste por una planta que yo hice crecer en una noche y la destruí en otra noche. Ahí sí sentiste pesadumbre, quizás porque te afectó y ya no te daba sombra. Y no voy a tener yo misericordia de esta nación donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y tantos animales. Dios mostrando misericordia, y ni aún así Jonás, hermanos, reflexionó y dijo, sí, Señor, la regué, me equivoqué. Qué bueno que tuviste misericordia de esta nación y te pido que tengas misericordia de mí porque yo fallé. No lo vemos. Se requiere humildad, hermanos, y misericordia para que nuestra conciencia funcione de la mejor manera. Requerimos, hermanos, mucha humildad para poder trabajar con nuestro pecado, para poder reconocer cuando le fallamos a nuestro Dios y arrodillarnos delante de Él y pedirle perdón y pedirle que nos ayude, porque a veces nuestro pecado nos domina de tal manera que no lo podemos dejar o no lo hemos dejado. Con humildad, hermanos, necesitamos acercarnos a nuestro Dios. Y necesitamos misericordia, hermanos, para relacionarnos unos con otros, para poder cumplir lo que dice la palabra de nuestro Dios, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Necesitamos misericordia, hermanos, para ver el pecado del hermano que me afecta a mí, pero poder ver ese pecado con ojos de amor. Confrontarlo cuando sea necesario, hermanos, con compasión. Necesitamos misericordia, hermanos. ¿Qué mejor ejemplo, hermanos, tenemos de esa misericordia sino nuestro Señor Jesucristo? Sin haber pecado en Él,
ningún pecado en nuestro Señor Jesucristo. Él vino a tratar con nuestro pecado. En este mes, hermanos, recordamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿A qué vino Él? A tratar con nuestro pecado, hermanos. ¿Cómo? Con mucho amor, con mucha compasión, hermanos. ¿Qué dio nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros a causa de nuestro pecado? ¿Qué tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo? Primero, humillarse, viniendo a ser hombre. Después, padecer todo lo que padeció y terminar en una cruz. Así trató Él con nuestro pecado. Veamos la misericordia de nuestro Dios para con nosotros al tratar con nuestro pecado. ¿Necesitamos ejemplo más grande que ese, hermanos? ¿Necesitaríamos un mayor ejemplo para poder sobrellevar las cargas los unos de los otros? Para poder ver con ojos de amor el pecado que me afecte a mí, de mi hermano, de mi compañero de trabajo, a lo mejor, de mi vecino. Es fácil, hermanos, es muy fácil. Ya lo vimos con Adán, ya lo vimos con Jonás, y podríamos agarrar muchos otros personajes bíblicos. Es fácil echar la culpa, es fácil señalar el pecado de los demás. No lo señalemos, hermanos. Tratémoslo con amor, veámoslo con ojos de amor. Si es necesario confrontarlo, hagámoslo con compasión. Amémonos así como somos de pecadores. No vamos a poder encontrar al hermano perfecto. No vamos a poder encontrar al pastor perfecto, tampoco. Ni al anciano, ni al diácono, ni al ministro, a nadie. Aprendamos, hermanos, a tratar con humildad y con misericordia y a dejar que Dios, esa herramienta que nos dio la conciencia, podamos utilizarla correctamente para poder enjuiciar nuestros actos y no los actos de los demás, hermanos. Dios quiera que podamos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él es manso y humilde de corazón, dice la palabra de nuestro Dios. Inclinen su rostro, hermanos, vamos a orar. Señor Padre Santo, Todopoderoso, gracias, Señor, porque podemos ver a la luz de tu palabra, Señor, como Padre Santo, muchas áreas de nuestra vida siguen afectadas por el pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, de manera especial en esta tarde, Señor, para que esa conciencia, Señor, que tú nos has dado, Señor, cumpla las funciones adecuadas, Señor. Que con esa conciencia podamos ver, Señor, si lo que hacemos cada día, cada instante es correcto conforme a tu palabra de nuestro Dios. Que al darnos cuenta cuando fallamos, Señor, podamos venir con humildad delante de ti, Señor, y pedirte perdón y pedirte ayuda para seguir adelante, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, para poder hacerlo. Y ayúdanos, Señor, para dejar de ver, Señor, el pecado del hermano o de la persona que está a nuestro lado, Señor, y que podamos ver a todos ellos, Señor, con ojos de amor, Señor, a nuestros hermanos en Cristo, para poder, Señor, seguir conviviendo con ellos, Padre Santo, y seguir, Padre Santo, recibiendo la bendición de su amor, de su amistad, Padre Santo, para poder convivir con aquellos que no te conocen y al verlos con ojos de misericordia, hablarles de Cristo y compartir con ellos el amor
que Cristo ha tenido con nosotros y que puede tener para con ellos también si ellos le aceptan como su Salvador, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en estos aspectos de nuestra vida. Necesitamos de ti, Señor, para poder sentir esa compasión, Señor, por aquellos que no te conocen también, Padre. Gracias por tu gran amor y gracias por tu misericordia manifestada para con cada uno de nosotros, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.